Elías fue un hombre delgado, de mirada encendida, proveniente de Tisbé en la región montañosa de Galaad, sin antecedentes nobles ni linaje sacerdotal, sin escrituras a su nombre ni cargos en el templo. Elías se convertiría en uno de los profetas más poderosos y temidos en la historia de Israel. Esta es la historia de Elías, el hombre que desafió reyes, invocó fuego del cielo y habló cara a cara con Dios cuando toda una nación había olvidado su nombre. Antes de continuar, no olvides suscribirte y darle me like y comentar, ya que esto ayuda a que estas historias lleguen a más personas. Israel se hallaba en un tiempo de oscuridad espiritual. El rey Acab, hijo de Omri, reinaba en Samaria. Su gobierno no solo era débil, sino perverso. Para consolidar poder había tomado por esposa a Jezabel, princesa de Sidón, una mujer extranjera que trajo consigo la adoración a Baal, el dios cananeo de la tormenta, la fertilidad y los cultos sangrientos. Bajo su influencia, Acab erigió templos y altares a Baal en todo el reino. Se sacrificaban animales y hasta niños. Los profetas del Señor eran perseguidos y muchos fueron asesinados. La tierra, que un día había sido consagrada al Dios de Abraham, estaba ahora infestada de idolatría. El pueblo ya no distinguía entre el Creador y las imágenes esculpidas por manos humanas. Las leyes del Señor eran ignoradas, y el nombre de Yahvé era olvidado en los labios del pueblo. En ese escenario, cuando todo parecía perdido, Dios levantó a un hombre. Elías apareció de repente ante el trono de Acab. No lo precedió anuncio ni procesión. No hubo escolta ni ceremonia. Solo un hombre solo, vestido con manto tosco, con los pies polvorientos de los caminos de Galaad, pero con una autoridad que no venía de los hombres. Miró al rey a los ojos y pronunció una sentencia que sacudiría a toda la nación. Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Con esas pocas palabras, Elías no solo declaraba una sequía, sino un juicio directo al corazón de la idolatría. Baal, el dios de la lluvia, sería silenciado por el verdadero Dios. La sequía sería la evidencia de que el Señor seguía siendo el único que controlaba los cielos. Elías salió de la corte como había entrado, sin permiso, sin miedo. Inmediatamente el Señor le habló y le ordenó esconderse. Lo condujo al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Allí, en completo aislamiento, Dios prometió sustentarlo. Cada día los cuervos le traían pan por la mañana y carne al atardecer. Bebía del arroyo y vivía apartado del caos del reino. Mientras Israel empezaba a sentir los primeros estragos de la sequía, tierras áridas, cosechas fallidas, pozos secos, el profeta de Dios vivía bajo el cuidado divino. En el silencio de Querit, Elías aprendía obediencia, paciencia y dependencia total de su Señor. Así comenzaba su historia, no con gloria humana ni con popularidad, sino con valentía, aislamiento y fidelidad. Elías, el hombre sin rango, sin título y sin miedo, había declarado guerra espiritual al sistema que corrompía a Israel. Un solo hombre, con la palabra de Dios en su boca, había detenido el cielo, y esto era apenas el principio. Elías, el profeta solitario de Tisbé, se escondía en obediencia junto al arroyo de Querit. El agua aún corría por entre las piedras, clara y fresca, y los cuervos llegaban como reloj divino, trayendo pan por la mañana y carne por la tarde. Era una rutina extraña, pero era la provisión de Dios. En la soledad del desierto, Elías no tenía compañía humana, ni noticias del reino, solo el susurro del viento, el crujir de los arbustos secos y la certeza de que estaba en el centro de la voluntad del Señor. Los días pasaban, y mientras Elías se fortalecía en secreto, el juicio comenzaba a azotar a Israel. La lluvia había cesado, el cielo permanecía cerrado, las nubes no se veían en el horizonte. Primero fue el polvo,
luego el calor agobiante y después el hambre. Los campos se volvían estériles, los rebaños morían junto a los ríos secos. Baal, el supuesto dios de la fertilidad, no respondía. Los sacerdotes paganos elevaban plegarias, realizaban sacrificios, pero no descendía ni una gota del cielo. Acab, desconcertado, comenzaba a entender que aquella palabra de Elías no había sido una amenaza vana. Jezabel, enfurecida, intensificó la persecución contra los profetas del Señor. Muchos fueron asesinados y otros tuvieron que huir o esconderse. Pero Elías, lejos del palacio, vivía en paz. No era una paz de comodidad, sino la paz de saber que estaba donde Dios lo quería. Pero el arroyo comenzó a menguar, cada día bajaba su nivel. El murmullo del agua era cada vez más débil, hasta que un día se secó por completo. Ya no había corriente, ni humedad, ni sustento. El lugar de refugio se convirtió en un lugar de prueba. Elías sabía que Dios no lo había olvidado, pero comprendía que la obediencia no siempre traía seguridad inmediata. Aún así, esperó, y entonces la voz del Señor vino a él una vez más. «Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He mandado allí a una viuda que te sustente». La orden era extraña. Sarepta no estaba en Israel, sino en territorio extranjero, en Fenicia, la misma tierra de donde venía Jezabel. Pero Elías no dudó. Se levantó y caminó. Fue una travesía larga, con los pies descalzos en el polvo, bajo el sol implacable, pero cargado de propósito. La palabra de Dios seguía guiándolo, paso a paso. Cuando llegó a las afueras de Sarepta, encontró a una mujer recogiendo leña. Estaba delgada, con el rostro marcado por el hambre. Elías la miró y le dijo: «Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba». Ella fue a buscarla y él añadió: «Tráeme también un bocado de pan en tu mano». La mujer se detuvo, su voz temblaba. «Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y muramos». Elías la miró con compasión, pero también con firmeza. Sabía que Dios había preparado ese encuentro. «No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme primero a mí una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra». La mujer miró a Elías con los ojos llenos de duda, pero también de un extraño atisbo de esperanza. Era viuda, extranjera, y madre de un niño que apenas tenía fuerzas para caminar. El hambre los había debilitado, la sequía los había rodeado, y la muerte parecía ser la única puerta abierta. Sin embargo, la promesa de aquel forastero sonaba distinta. No pedía caridad. Hablaba en nombre del Dios de Israel, un Dios que ella apenas conocía. Obedeció. Entró en su pequeña casa de barro, encendió una lumbre con los leños que había recogido y amasó lo último de la harina con unas gotas de aceite. Preparó una torta y se la entregó a Elías. No sabía si esa sería su última acción en la tierra, pero lo hizo. Elías comió con calma. Luego, la mujer preparó otra torta para ella y su hijo. No entendía cómo, pero al mirar la tinaja y la vasija, ambas contenían lo mismo que antes. La harina no había disminuido. El aceite no se había agotado. Era un milagro, silencioso pero firme, diario pero real. Y así fue, desde ese día. Cada mañana, al despertar, la viuda encontraba la harina suficiente y el aceite exacto. Nunca sobraba, pero nunca faltaba. Elías habitó con ella y su hijo durante muchos días. Comían juntos, compartían las labores, y el profeta hablaba del Dios vivo que había detenido los cielos y ahora sostenía una casa extranjera en medio de la hambruna.
La mujer escuchaba, aprendía. No sabía todas las leyes de Israel, ni entendía todos los caminos de ese Dios que hablaba por profetas, pero cada día que su hijo comía era una enseñanza viva. Ya no recogía leña para su último pan, sino para la provisión continua de un Dios que veía a los humildes y sostenía a los olvidados. Sin embargo, la prueba volvió a tocar su puerta. Pasado algún tiempo, el hijo de la mujer enfermó. Al principio fue fiebre, luego debilidad, hasta que dejó de respirar. El pequeño murió en los brazos de su madre y el dolor que la había abandonado por un tiempo regresó con furia. Gritó, lloró. Miró a Elías con los ojos del sufrimiento y la acusación. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis pecados y para hacer morir a mi hijo. Elías no respondió con palabras humanas. Tomó al niño de sus brazos, subió al aposento donde dormía y lo puso sobre su cama. Luego clamó al Señor, con dolor, con intensidad, con lágrimas. «Oh Señor, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciendo morir a su hijo». Se tendió sobre el niño 3 veces y clamó de nuevo. «Oh Señor, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él». Entonces sucedió lo imposible. El Señor oyó la voz de Elías. El alma del niño volvió a su cuerpo y vivió. El profeta bajó las escaleras cargando al niño y lo entregó vivo a su madre. «Mira, tu hijo vive». La mujer lo abrazó con asombro. Sus ojos ya no mostraban duda. «Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». La viuda que había preparado su última comida para morir, ahora creía en el Dios que da vida. Y Elías, el profeta escondido, seguía siendo refinado en fe, en obediencia, en propósito. Pasaron los días y luego los meses. La sequía no cesaba. Los campos de Israel eran un desierto agrietado. Los pastos morían. El hambre ya no era solo sufrimiento, era muerte. Las ciudades estaban llenas de lamentos, y los clanes clamaban sin recibir respuesta. Los sacerdotes de Baal multiplicaban sus rituales, cortándose la piel, cantando hasta la extenuación, pero el cielo seguía cerrado. Baal, el dios de las lluvias, permanecía en silencio. En ese contexto de desesperación, la palabra del Señor vino de nuevo a Elías. «Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra». Elías, fortalecido por las pruebas pasadas, descendió de Sarepta y emprendió el camino hacia el reino de Israel. No fue con ejército ni con escoltas, no llevaba espada ni pancartas, solo caminaba con la certeza de que hablaba en nombre del Dios vivo. 3 años habían pasado desde que se ocultó, 3 años de juicio sobre la nación. Mientras tanto, Acab estaba desesperado. Había enviado emisarios a todas las naciones vecinas en busca de Elías, convencido de que la culpa de la sequía era suya. Pero el profeta no aparecía, y el agua escaseaba cada día más. Incluso el propio rey salió en busca de pastos, acompañado por su mayordomo Obadías, un hombre temeroso del Señor que, en secreto, había escondido a 100 profetas fieles en cuevas y los sustentaba con pan y agua. Fue en uno de esos recorridos que Obadías se encontró con Elías en el camino. Lo reconoció de inmediato y se postró ante él. «¿Eres tú, mi señor Elías?» «Yo soy. Ve, di a tu señor, aquí está Elías». Obadías se estremeció. «¿Qué pecado he cometido para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? No hay nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y ahora dices que vaya y le diga que estás aquí. Si luego el Espíritu del Señor te lleva a otro lugar y él no te halla, me matará». Pero Elías respondió con firmeza: «Vive el Señor de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él». Obadías obedeció,
fue ante el rey y le anunció la presencia del profeta. Acab, sin demora, fue a su encuentro. Cuando lo vio, lo increpó con ira. «¿Eres tú el que turbas a Israel?» Pero Elías no retrocedió. Su voz era firme, su espíritu lleno de la autoridad divina. «Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Ahora convoca a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen en la mesa de Jezabel». Era un desafío directo, un duelo espiritual en la cima del Carmelo. No se trataba solo de un enfrentamiento entre hombres, sino entre deidades, entre el Dios de Israel y los ídolos de piedra. Elías, un solo profeta, contra cientos de falsos sacerdotes, un monte como escenario, un pueblo entero como testigo. Acab, presionado por la desesperación, aceptó. Ordenó la convocatoria. Las tribus de Israel empezaron a moverse. Subieron al monte Carmelo con expectación. Los profetas de Baal se preparaban con arrogancia. Elías, en silencio, caminaba hacia el sitio del juicio. Era el momento. El clímax de años de sequía, idolatría y engaño estaba por comenzar. El sol ascendía sobre el monte Carmelo, iluminando una escena imponente. El pueblo de Israel se congregaba en la cima, mirando con incertidumbre lo que estaba a punto de ocurrir. A un lado, los 450 profetas de Baal se alineaban con sus vestiduras ceremoniales, y junto a ellos los 400 profetas de Asera, sirvientes del culto pagano de Jezabel. Al otro lado, solo uno, Elías, de túnica sencilla, con el rostro marcado por los años de sequía, pero con la mirada encendida por la fe. Elías dio un paso al frente y habló al pueblo. Su voz se alzó con firmeza, resonando entre las rocas y los árboles del Carmelo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Pero nadie respondió. El silencio era total. El pueblo temía equivocarse, y la confusión espiritual era profunda. Elías entonces propuso un desafío. Claro, simple, ineludible. Dadnos 2 bueyes. Que los profetas de Baal escojan uno, lo preparen y lo pongan sobre leña, pero no le prendan fuego. Yo haré lo mismo con el otro. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. El pueblo asintió. Aquello les parecía justo. Elías cedió el primer turno a los profetas de Baal. Ellos tomaron su buey, lo prepararon sobre el altar y comenzaron a invocar el nombre de Baal. Desde la mañana hasta el mediodía clamaban: «Baal, respóndenos». Danzaban, gritaban, se agitaban frenéticamente. Pero no había voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. El altar seguía intacto. El fuego no descendía. El cielo estaba mudo. Al mediodía Elías habló con ironía. «Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme, y hay que despertarle». Los profetas, desesperados, se cortaban con cuchillos y lancetas conforme a su costumbre, hasta que la sangre corría sobre ellos. El frenesí se volvió gritería, el clamor se volvió caos. Pero no hubo respuesta. Pasó el tiempo, cayó la tarde. El altar seguía frío. Entonces Elías llamó al pueblo: «Acercaos a mí». Y todos se acercaron. Con calma, Elías reparó el altar del Señor que estaba arruinado. Tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de Israel, recordando su unidad espiritual bajo el pacto de Dios. Con las piedras edificó un nuevo altar, cavó una zanja alrededor, colocó la leña y preparó el buey sobre ella. Pero no se detuvo allí. «Llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña». Lo hicieron. Y Elías repitió: «Hacedlo otra vez». Y lo hicieron. Y de nuevo:
Hacedlo la tercera vez. Y lo repitieron. El agua corría por todo el altar y llenó la zanja. Estaba completamente empapado. No había posibilidad de que el fuego surgiera por accidente o truco humano. Llegada la hora del sacrificio de la tarde, Elías se acercó al altar y oró. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios, y que tú haces volver a ti el corazón de ellos. Y entonces ocurrió, el fuego del cielo descendió, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y hasta lamió el agua de la zanja. Era fuego puro, divino, inconfundible. El pueblo cayó sobre su rostro y gritó, «¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios!». El monte Carmelo temblaba no por un terremoto, sino por la conmoción espiritual que acababa de ocurrir. El fuego celestial que descendió en respuesta a la oración de Elías no solo consumió el sacrificio, sino que también quemó en el corazón del pueblo toda duda. Ya no había silencio ni titubeo. El pueblo arrodillado gritaba al unísono, «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Por fin, después de años de idolatría, el corazón de Israel se quebrantaba. Los ojos espirituales de la nación comenzaban a abrirse. Elías, aún de pie junto al altar humeante, no celebraba con júbilo, sino con solemnidad. Sabía que aún quedaba una tarea por cumplir, erradicar el mal que había sumido al reino en oscuridad. Se volvió hacia el pueblo y proclamó con voz firme, «Prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno». El pueblo, enardecido por la manifestación divina, obedeció. Uno a uno, los profetas fueron capturados, sus vestiduras rasgadas por manos decididas. No hubo escapatoria. Elías los condujo al arroyo de Sisón, al pie del monte, y allí fueron ejecutados. Era el juicio de Dios contra años de corrupción religiosa, de engaño, de sangre inocente derramada por orden de Jezabel. Elías no actuaba con venganza, sino como instrumento de justicia divina. El pueblo había vacilado demasiado tiempo. Ahora, el Señor restauraba su santidad. El silencio que siguió fue pesado. No era el silencio de la duda, sino el de la reflexión. Las aguas del arroyo arrastraban los restos de un sistema pagano que había sido desenmascarado. Elías, una vez más, subió al monte, pero ahora no era para desafiar, sino para interceder. La obra aún no estaba completa. Israel había sido sacudido, pero la sequía seguía. Elías le dijo a Acab, «Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye». Acab, aún atónito por lo que había presenciado, regresó a su campamento. Pero Elías no fue con él. El profeta subió aún más alto en el monte, se postró en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Era una postura de humildad, de súplica. Elías oraba, no por fuego esta vez, sino por agua. No por juicio, sino por misericordia. Llamó a su criado. «Sube ahora y mira hacia el mar». El criado obedeció. Miró hacia el horizonte, hacia el oeste, donde el mar Mediterráneo solía anunciar la llegada de la lluvia, pero no vio nada. «No hay nada», dijo. Elías no se movió. Volvió a orar. De nuevo envió a su criado, y otra vez, y otra. 7 veces repitió la acción, 7 veces insistió. No hubo impaciencia, solo fe. Una fe que no depende de lo que se ve, sino de lo que se cree. En la 7ª ocasión el criado exclamó, «He aquí una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar». Era pequeña, insignificante a los ojos naturales, pero para Elías era suficiente. Se levantó y dijo, «Ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te detenga». Y mientras hablaba, los cielos se oscurecieron, las nubes se reunieron, el viento sopló.
y la lluvia largamente esperada cayó con fuerza sobre la tierra sedienta. El juicio había terminado, la restauración comenzaba. La sequía, símbolo de la sequedad espiritual del pueblo, daba paso al rocío de la reconciliación. Israel había visto al Dios verdadero, había presenciado el poder y la gracia, y Elías, fiel hasta el fin, se convirtió en el instrumento de ese cambio. La lluvia golpeaba con fuerza los campos resecos de Israel, y la tierra, después de 3 años y medio de sequía, comenzaba a respirar de nuevo. Pero mientras las gotas caían como bendición sobre el pueblo, sobre el corazón de Elías se cernía una nueva tormenta, esta vez no del cielo, sino del corazón endurecido de una mujer. Jezabel, la reina, al enterarse del juicio sobre los profetas de Baal, no se quebrantó. No tembló ante el fuego de Dios, ni se rindió ante su poder. En lugar de ello, envió un mensaje cargado de furia y amenaza. Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas no he hecho con tu vida como se hizo con la de cada uno de ellos. Elías, el hombre que había desafiado a un rey, que había invocado fuego del cielo, ahora temió. Era humano. La amenaza de Jezabel penetró en su alma agotada. Después de la batalla espiritual, del enfrentamiento con el pueblo, de la constante presión, el profeta se sintió quebrado y huyó. Desde Jezreel corrió hacia el sur, cruzando el reino de Judá hasta llegar a Beerseba. Allí dejó a su criado y siguió solo al desierto. Sus pasos eran pesados, su corazón estaba turbado. Ya no se sentía fuerte. No era el mismo hombre que se había enfrentado a cientos de falsos profetas. En el desierto no había fuego, ni lluvia, ni multitudes, solo arena, silencio y el peso de su carga interna. Caminó un día entero hasta que, exhausto, se sentó bajo un enebro. Allí, en soledad absoluta, el profeta oró, pero esta vez no para mostrar el poder de Dios. Oró desde la desesperanza. Basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. No pedía fuego, no pedía milagros, solo pedía terminar. Elías, como muchos antes y después de él, sentía que había fallado, que su misión no había cambiado al mundo, que su esfuerzo había sido en vano. Era una oración rota, la de un hombre al límite. Entonces se durmió bajo aquel arbusto, rendido por el cansancio y el dolor. Pero Dios no lo abandonó. No respondió con reproche, sino con ternura. Un ángel lo tocó y le dijo, «Levántate y come». Elías abrió los ojos. Frente a él había una torta cocida sobre las brasas y una vasija de agua. Comió y volvió a dormirse. Una segunda vez, el ángel regresó, lo tocó y dijo, «Levántate y come, porque largo camino te resta». No fue una orden, fue un cuidado silencioso. Dios no gritó, no reprendió, no exigió, solo lo alimentó, como una madre a su hijo débil. Elías comió y, fortalecido por aquella comida celestial, caminó durante 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí se refugió en una cueva. Era el mismo monte donde Moisés había encontrado al Altísimo. Ahora, Elías buscaba respuestas, dirección, tal vez una razón para seguir. La historia aún no había terminado, aunque él pensaba que sí. Dios lo observaba, no lo había olvidado. El silencio del desierto no era abandono, sino preparación. Elías no lo sabía, pero en ese lugar solitario, a punto de rendirse,
Estaba a las puertas de una de las revelaciones más profundas de su vida. La voz del Señor se haría oír, no en fuego ni en tormenta, sino en lo invisible. La cueva en Horeb era fría y oscura, pero no más que el corazón de Elías. Allí, entre las sombras de la roca, el profeta esperaba, no por instrucciones, sino tal vez por una señal de que su vida aún tenía propósito. Había hecho todo lo que sabía hacer. Había enfrentado reyes, desafiado ídolos, invocado fuego, orado por lluvia, huido al desierto, y ahora estaba allí, solo. Entonces vino a él la palabra del Señor. ¿Qué haces aquí, Elías? Era una pregunta profunda, no para obtener información, sino para hacer reflexionar. Dios no necesitaba la respuesta. Elías sí. He sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, respondió, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Era el clamor de un alma cansada, convencida de estar sola, convencida de que todo esfuerzo había sido inútil. Entonces Dios le dijo, «Sal fuera y ponte en el monte delante de mí». Elías obedeció. Se acercó a la entrada de la cueva. El viento comenzó a soplar con furia, un viento tan fuerte que hendía los montes y rompía las peñas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto sacudió la tierra. Las piedras temblaron bajo sus pies. Pero el Señor no estaba en el terremoto, y tras el terremoto, un fuego ardiente iluminó los cielos. Las llamas danzaban como lo habían hecho en el Carmelo, pero el Señor no estaba en el fuego. Entonces, tras todo eso, vino un silbo apacible y delicado, y allí estaba Dios, no en el estruendo, ni en lo espectacular, ni en lo temible, sino en lo suave, en lo sereno, en lo invisible. Elías, al oírlo, se cubrió el rostro con su manto y salió. Sabía que estaba en la presencia del Altísimo. Una vez más, la voz de Dios preguntó, «¿Qué haces aquí, Elías?» Y Elías repitió su lamento, palabra por palabra. Su dolor no había cambiado, pero esta vez la respuesta de Dios no fue fuego ni viento, sino un plan. «Ve», le dijo el Señor, «regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando llegues, unge a Hazael por rey de Siria. A Jehú ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, ungirás como profeta en tu lugar». Dios no solo le devolvía propósito, le mostraba que su misión no había terminado. Había más por hacer, más por preparar, más por dejar en manos de otros. Y luego añadió algo que rompería la soledad de su alma. «Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron». Elías no estaba solo, nunca lo había estado, solo que no podía ver a los otros. Mientras él luchaba en lo visible, Dios obraba en lo invisible. 7,000 fieles, silenciosos pero firmes, eran la prueba de que el reino no estaba perdido. Elías comprendió entonces que la obra de Dios no siempre se manifiesta en grandes actos, sino también en el susurro del viento, en la fidelidad de los desconocidos, en el relevo que aún no se ha revelado. Ya no caminaba solo, ya no estaba al borde del abismo. Dios seguía obrando, incluso cuando él no lo veía, y Elías, con su fe renovada, descendió del monte, listo para ungir reyes y llamar a su sucesor. Elías descendió del monte Horeb, no como un fugitivo, sino como un enviado. Aunque la amenaza de Jezabel aún flotaba en el aire, la instrucción divina lo había reorientado. Su corazón, antes desgastado por la lucha, ahora palpitaba con propósito. Dios le había dado una nueva tarea, y parte de ella implicaba buscar a quien sería su sucesor, Eliseo.
Cruzó las regiones de Judá y se dirigió al norte, hasta llegar a Abel Meola, una tierra fértil, donde las aguas del Jordán alimentaban los campos. Allí encontró a Eliseo, hijo de Safat, trabajando la tierra. No estaba orando ni esperando una señal, sino cumpliendo con fidelidad su labor diaria. Iba guiando la última de 12 yuntas de bueyes, una muestra de que era un hombre de recursos, pero también de humildad. Elías se acercó sin decir palabra. No hizo discursos ni proclamaciones. Tomó su manto, el mismo que había cubierto su rostro en Horeb, símbolo de su llamado profético, y lo echó sobre Eliseo. Fue un gesto silencioso pero lleno de significado. No era un simple manto, era un llamado, una invitación a dejarlo todo y seguir una vida de obediencia y servicio a Dios. Eliseo se detuvo de inmediato. Comprendía el gesto. No hubo necesidad de explicación. Corrió tras Elías y dijo: «Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré». Elías le respondió: «Ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo?». No era una reprensión, sino una afirmación de que la decisión debía ser suya. Elías no obligaba. El llamado debía ser libre. Eliseo volvió, pero no para retractarse, sino para despedirse como quien quema sus puentes. Tomó la yunta de bueyes, los sacrificó, y con el arado y los aparejos coció la carne y la dio al pueblo para comer. Fue un acto simbólico. Su antigua vida había terminado. No habría marcha atrás. Luego se levantó, siguió a Elías y le servía, no como igual, sino como discípulo, como aprendiz. Elías, por su parte, encontró consuelo en la compañía. Por años había caminado solo, llevando el peso de la palabra de Dios sobre sus hombros. Ahora tenía a alguien que caminaría con él, que aprendería, que eventualmente continuaría la obra. Eliseo no era solo un ayudante, era una señal viva de que el propósito de Dios se extendía más allá de una sola generación. El tiempo pasó, y Eliseo acompañó a Elías por las ciudades y caminos del reino. Escuchaba sus palabras, observaba sus actos, aprendía su carácter. Había en él una disposición profunda, una entrega sin reservas. Mientras el juicio divino aún caía sobre los reinos infieles, Dios obraba en lo secreto, formando al nuevo profeta en el silencio del servicio. Entretanto, Elías cumplió también con las otras instrucciones. Ungió a Hazael como futuro rey de Siria y a Jehú como instrumento de juicio sobre la casa de Acab. Elías no vería todas las consecuencias de estas acciones, pero sabía que la historia no dependía de su presencia, sino del plan de Dios. Había comprendido que ser instrumento de Dios no significa ver siempre los frutos, sino obedecer con fidelidad. Y ahora, con Eliseo a su lado, sabía que la antorcha no se apagaría, que la palabra seguiría corriendo. Elías no había terminado aún. Una última etapa lo esperaba. No sería una muerte común. Su destino, ya marcado desde antes, se revelaría pronto de manera sobrenatural, y Eliseo estaría allí para presenciarlo. El tiempo de Elías sobre la tierra llegaba a su fin, pero no sería una despedida común. No conocería la muerte como la mayoría de los hombres. Dios había preparado algo distinto, algo que marcaría para siempre la memoria de su discípulo y confirmaría la grandeza del propósito que lo había sostenido desde el principio. Elías lo sabía. Eliseo también lo intuía. Los dos caminaban juntos desde Gilgal, cuando Elías dijo a su discípulo: «Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado hasta Betel». Pero Eliseo respondió con firmeza: «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Juntos descendieron a Betel. Allí, los hijos de los profetas, aquellos aprendices que vivían en comunidad, salieron a recibirlos. Uno de ellos tomó a Eliseo aparte y le dijo: «¿Sabes que el Señor quitará hoy a tu señor de sobre ti?». «Sí, lo sé», respondió Eliseo. «Callad». Era un día sagrado, un momento que no necesitaba ser anunciado con palabras, sino vivido con reverencia.
Elías volvió a hablar. «Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó». Pero Eliseo repitió su fidelidad. No lo dejaría. En Jericó, los hijos de los profetas también sabían lo que sucedería. Elías era más que un hombre. Era un siervo escogido, y su partida era parte del plan divino. Finalmente, Elías le dijo: «Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán». Y una vez más, Eliseo se negó a apartarse. Ambos llegaron a las orillas del río. 50 hombres de los hijos de los profetas los seguían desde lejos, observando en silencio. Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas. Entonces el Jordán se abrió en dos, y los dos pasaron en seco, como lo hicieran los antiguos hebreos al entrar a la tierra prometida. Del otro lado del río, mientras el viento soplaba y el sol descendía en el horizonte, Elías se volvió a su discípulo. «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que sea quitado de ti». Eliseo no dudó. «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Era una petición profunda, no de poder, sino de responsabilidad. Eliseo no pedía gloria, pedía capacidad para continuar la obra, para llevar la carga que Elías dejaría atrás. Elías lo miró con seriedad. «Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no». Y mientras caminaban y hablaban, de pronto apareció un carro de fuego con caballos de fuego que los separó. Elías fue elevado en un torbellino al cielo. No fue consumido por el fuego, fue arrebatado, glorificado ante los ojos de su discípulo. Eliseo gritó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo», y no lo vio más. Rasgó sus vestidos en señal de duelo, pero también de transición. Se acercó al manto que había caído de Elías, lo tomó. Ahora era suyo. Regresó al Jordán, se paró ante las aguas y golpeó con el manto. «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?». Y las aguas se abrieron. Los hijos de los profetas, al ver lo ocurrido desde lejos, dijeron: «El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo». Así comenzó el ministerio del nuevo profeta. Pero Elías no fue olvidado. Siglos después aún se hablaba de él. Su figura se convirtió en símbolo de la fidelidad profética, del poder de Dios, del fuego que purifica y del cielo que llama. Esta fue la historia de Elías, el hombre que caminó con Dios, desafió reyes, oyó su voz en el silencio y no conoció la muerte.